Judith Butler ya está en el auditorio de la Universidad de 3 de febrero y hace instantes conversábamos con ella acerca de cómo será su presentación titulada Cuerpos que todavía importan. Well, first of all, I'm very happy to be in Buenos Aires, and it's true that I'm giving several lectures and seminars, but I do take time during the day to see the art museums and to learn more about the history of Argentina. The people are very warm and it's very hospitable here, so I'm glad to be here. Today, La profesora dice que es verdad que está en Argentina dando una serie de conferencias, pero que por suerte también puede tomarse un tiempo para recorrer los museos de arte y para conocer más de la historia de Argentina, y que encuentra a la gente de Argentina muy cálida. Okay, thank you. Talking about the conference? Okay, so today I will give a lecture called Bodies That Still Matter, and I published a book some years ago called Bodies That Matter, Cuerpos que Importan, and in that book I thought about what is material about our body, what is actual and real and empirical about our bodies, and what is constructed, what is made, what is culturally formed or shaped. How do we understand what is natural or given? How do we understand what is socially produced or constructed? So this was a very controversial issue because, of course, there are people who believe that our bodies are fully natural, that we don't make them, but they're made. And then there are others who think, no, we can recraft the body as we wish, and that human action and choice has a great role to play in the making of our bodies. So this is a kind of paradox that I've been working with for many years, and I hope to think about that again with this audience here. Bueno, la profesora dice que la conferencia que ella va a dar se titula Cuerpos que aún importan, y que esa conferencia tiene relación con un libro que ella publicó hace unos años que se llama Cuerpos que importan, donde ella trabajó y reflexionó acerca de qué es lo que hace a nuestro cuerpo material o real o empírico, y que hay una paradoja que tiene que ver con la discusión respecto de cuánto del cuerpo es dado, natural, y cuánto es construido, que esa es la paradoja que a ella le ha interesado trabajar, y que en particular hay gente, o hay a quienes sostienen que el cuerpo es algo natural, que está dado. Su pregunta, su reflexión apunta a pensar lo que está socialmente construido del cuerpo y cuál es el lugar de la agencia, de la acción y de la elección en la relación con el cuerpo. Ella va a tratar este tema nuevamente con esta audiencia de la UNTREF. ¿Qué te parece que esta conferencia se dé en la universidad, en un marco académico con estudiantes y docentes también, y que no se dé en la capital federal, que no se dé en el centro de la capital, sino en las afueras, en el conurbano? Conurbano, sí. Well, first of all, I think that universities like these are very important because they serve the immediate community. I don't think you have to be in the center of the city to have a very fine education. And I'm very impressed that there is now this interdisciplinary gender network here at UNTREF, and Maria Inés has told me a little bit about this network, and I'm glad to be here at the moment in which it seems to be developing and growing. Ok, la profesora dice respecto de tu pregunta que le parecen muy interesantes estas universidades que no están en la ciudad capital porque sirven al medio inmediato en el que se encuentran, a la población inmediata, y eso permite tener una educación de alto nivel sin tener que estar viviendo o trasladándose, podríamos decir, a la ciudad central. También dice la profesora que está muy
entusiasmada con este proyecto de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, que yo le estuve contando que estamos iniciando, y que le alegra ser parte de esta conferencia, digamos, convocada por la red en un momento en que se está desarrollando en esta universidad. Que bueno, le iba a preguntar sobre la red, qué pensamiento tenía cuando le contaron que se estaba formando y con diferentes miembros, con estudiantes, con docentes, que es bastante interdisciplinario, ¿no? Justamente la red, ¿le parece interesante? ¿Es algo que ya conocía en otros lados? Well, you know, I don't think it's possible to study the topic of gender without an interdisciplinary context. And I also think that the study of gender involves academic theory, it involves empirical research, but it also involves policies that affect all kinds of people in their everyday lives. So gender crosses the academic and non-academic fields, but it also traverses all the academic fields. If you think about it, if you're studying women's work, or you're thinking about political equality, or you're asking about sexuality, you're already talking about economics, you're talking about political theory, or you're thinking about psychology or social theory. In other words, we need many different perspectives to understand the historical and political reality of gender. Ok, la profesora dice que le parece que el tópico del género no se puede trabajar si no es de manera interdisciplinaria, que atraviesa todas las disciplinas y involucra tanto la investigación teórica y empírica académica como la vida por fuera de la investigación académica, sobre todo las políticas públicas, fundamentalmente. Entonces, si vos te preguntás o investigás por el trabajo de las mujeres, por las políticas de la sexualidad o por lo que del género está vinculado con lo económico, necesitas distintas perspectivas que te ayuden a pensar el tema y las cuestiones que se tocan. And the last one is, ¿a quién piensa que está destinado esta conferencia? ¿A quiénes piensa que le puede interesar o a quiénes piensan que deberían escuchar esta temática a tratarse? Yes. You know, what happens when I give a lecture is that I don't always know who is in the audience, right? So part of giving the lecture is asking the question, who are you? So the response to the lecture lets me know something about who people are. And very often I say something and it affects someone's life in a way that I cannot predict. So if you ask me what my own aim is in this conference or what it is that I want to accomplish, I want to experience something that is unpredictable. Bueno, la profesora dice que cuando ella da una conferencia no sabe a quién, digamos, a quién se dirige, sino que parte de dar la conferencia es preguntar quién sos vos. En ese sentido, lo que ella pueda decir puede afectar de maneras muy distintas al auditorio, entonces sería un resultado de la conferencia. Pero si vos le preguntas cuál es su objetivo al dar la conferencia, su objetivo sería experimentar lo imprevisible.